Me humilló y trajo tristeza a mi familia, y me vengué de él de una manera aún peor. Cada nuevo desafío. Enfrenté una traición inesperada de un familiar. Un día cambió para siempre el curso de mi vida. La pérdida de un hogar y de un ser querido se convirtió en el catalizador de un ardiente deseo de venganza. Armado con educación y una voluntad de hierro, comencé un juego a largo plazo meticulosamente planeado, donde las apuestas son altas y el resultado impredecible. Esta es una historia sobre la restauración de la justicia y la lucha por una vida perdida. Me humilló y causó dolor a mi familia, yo me vengué de él aún peor. Crecí en un barrio pobre, en una casa vieja que apenas se mantenía en pie. Mi madre, Ángela, trabajaba el doble que otros para alimentar a mi hermano y a mí. Siempre nos faltaba dinero. Estábamos acostumbrados a las dificultades diarias, pero un día nuestra vida se volvió aún peor. Ese día desencadenó una serie de eventos que cambiaron mi vida para siempre. El aire en la casa se sentía más pesado ese día, como si las paredes supieran que se aproximaba algo malo y se prepararan para otro insulto. Yo estaba sentado con las piernas cruzadas en la desgastada alfombra de la sala. El invierno se acercaba y ya había crecido lo suficiente como para usar las cosas de mi hermano mayor. Ese día estaba cosiendo un viejo suéter con el kit de costura que mi madre guardaba en una caja de galletas. Recuerdo cómo mis dedos dolían por las numerosas agujas, pero la idea de pedirle a mi madre un suéter nuevo me hacía cerrar los labios y seguir cosiendo. Ella ya hacía demasiado por nosotros. Criaba sola a Diego y a mí. De los familiares que quedaban, solo tenía un hermano mayor que ganaba bien con su negocio. Nunca conocí a mi padre. Mi madre estaba en la cocina, cantando suavemente mientras revolvía la sopa en la olla. Su voz a veces se quebraba, su cansancio traspasaba su esfuerzo por ocultarlo. Mi corazón se apretaba de dolor al ver su espalda encorvada y sus manos callosas. Cuando sonó un golpe en la puerta, no fue cálido. Fue agudo, fuerte, imperativo. Me quedé congelado con la aguja en la mano, que ya casi había atravesado el suéter, y miré hacia la puerta. Mamá se limpió las manos en el delantal y, tras un momento de duda, abrió la puerta. Ángela, la voz de mi tío Albert resonó a través de toda la casa, seguida del olor a whisky y colonia barata. Él estaba de pie en el umbral con un traje que brillaba de manera poco natural bajo la luz del porche. Su hijo Juan estaba detrás con una sonrisa que ya me irritaba. «Lo hiciste otra vez», dijo Ángela fríamente, abriendo la puerta lo suficiente para dejarlos pasar. «Te dije que no trajeras eso aquí». Señaló la botella de whisky en su mano. «Pronto es Navidad», declaró Albert, entrando en la casa. «No estaría mal un poco de alegría. Además, he traído regalos». «¿Verdad, Juan?» Juan, levantando la bolsa. Marco dudaba que hubiera algo para ellos. La cena fue incómoda, como siempre que venía Albert. Comía ruidosamente, metiendo grandes bocados en su boca, y hacía comentarios despectivos sobre el tamaño de sus porciones. Juan casi no hablaba, pero su mirada se detenía en mí y en Diego con un desprecio apenas oculto. Y luego Albert notó el suéter. «Todavía llevas esa vieja cosa», dijo, riendo y señalándome. «Es de Diego, ¿verdad?» «¿Qué, Marco? No puedes permitirte uno propio. Creo que terminarás siendo tan fracasado como tu padre». «¿Quién era él, Ángela? ¿Un parásito?» «Algún día, Marco, serás igual, pero no te preocupes, Juan siempre te lanzará unas monedas cuando estés pidiendo en las calles». En la habitación reinó el silencio. Mi rostro ardía, y mordí mi labio para contener las lágrimas. La silla de mamá chirrió al moverse cuando se levantó, sus manos temblaban. «Ya basta», dijo, con una voz suave pero firme. «Lárguense». Albert se rió, pero fue una risa cruel y despiadada. «¿Salirse? Este es el hogar de nuestro padre, hermana. No lo olvides. Tal vez ha llegado el momento de que recupere lo que es mío». La amenaza de Albert flotó en el aire mucho después de su partida. Esa noche, yacía mirando al techo cubierto de manchas de agua, mientras mamá lloraba en silencio en su habitación. No sabía qué era peor, la humillación o la impotencia. Pero sé una cosa con certeza, tuvimos suerte de que Diego no estuviera en casa.
A sus 18 años, era bastante valiente y físicamente fuerte. Desde joven, Diego había encontrado trabajos donde solo se requería física. Y mi hermano tenía un temperamento ardiente, estallaba fácilmente como una cerilla. Por eso, esa noche podría haber terminado mucho peor si Diego hubiera estado en casa. Cuando unas semanas después llegaron los documentos de la casa, mamá no lloró. No gritó ni suplicó. Simplemente se sentó a la mesa, mirando el lenguaje legal que exigía vender la casa. Porque Albert no mentía, él también estaba registrado en la casa de nuestros padres y tenía derecho a su parte. Diego caminaba de un lado a otro, con los puños apretados. Y yo me sentaba en silencio, manteniendo mis manos apretadas bajo la mesa. Después de la ominosa visita de Albert, ingenuamente esperábamos que sus palabras permanecieran como amenazas. Sin embargo, pronto recibimos documentos que exigían la venta de nuestra casa. Sabíamos que era el final de ese pequeño pero acogedor lugar donde habíamos vivido durante tantos años y construido nuestros sueños de una vida mejor. Pero llegó a nuestro hogar. En el día en que tuvimos que dejar la casa, el cielo estaba gris y un viento frío soplaba afuera. Mi corazón se oprimía al pensar que esas paredes nunca volverían a ser nuestras, que incluso el aire en las habitaciones se sentía extraño. Recuerdo cómo cargábamos nuestras cosas en una vieja camioneta. Mamá estaba de pie a un lado, sosteniendo una cesta con fotografías familiares, sus manos temblaban. Intentaba no llorar, solo miraba la puerta de la casa, como si se estuviera despidiendo de su mejor amigo. Nuestro nuevo hogar era un pequeño y oscuro apartamento en las afueras de la ciudad. El techo goteaba y las paredes estaban húmedas. Ahora vivíamos todos en una sola habitación. Diego comenzó a ausentarse con más frecuencia fuera de casa. Le decía a mamá que se quedaba después de la escuela para nuevos trabajos. Pero sabía que simplemente ya no iba a la escuela. Para mamá, esta mudanza fue la gota que colmó el vaso. La tensión constante, la falta de dinero y 2 trabajos la agotaron. Todo era demasiado difícil, y su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Cuando yo tenía 15 años, ella se fue. Esta pérdida la sentimos con mi hermano como un gran vacío en nuestros corazones que nunca podríamos llenar. Diego, mi hermano mayor, asumió toda la carga. Finalmente, dejó la escuela y comenzó a trabajar en una fábrica. Yo también quería trabajar, pero mi hermano lo prohibió. Diego dijo que yo obtendría lo que ni él ni nuestra madre pudieron, una educación. Te convertirás en alguien, no como yo. Mamá quería eso para nosotros, y más que nada, ella tenía esperanza en ti, Marco, me decía insistentemente. Esto se convirtió en mi motivación. Los sacrificios que mi madre y mi hermano hicieron por mí, por nosotros. Estudié arduamente y finalmente conseguí una beca para estudiar Derecho en la universidad. La educación era una oportunidad para entender el mundo y encontrar una manera de tener una vida más justa para personas como yo, y escapar de la pobreza. Pero mi mayor motivación era el tío Albert. Pensaba en él cada noche, en cómo me vengaría de él. Años de dolor y rabia me consumían, y todo comenzó aquella noche cuando Albert apareció en la puerta y provocó una pelea. Después de eso, perdimos todo. Después de eso, mi madre no pudo soportarlo. Dirigí mi ira hacia mis estudios, soñando con el día en que podría hacerle pagar por lo que hizo a nuestra familia. Los estudios tomaron muchos años. Pero gracias a esto, sentí un firme apoyo bajo mis pies. Ganaba suficiente para asegurarme una vida modesta, pero mi verdadero tesoro era la reputación que había ganado como un abogado talentoso y responsable. Desde el momento en que supe sobre las prácticas turbias de la empresa de Albert, mi objetivo se convirtió no solo en destruir su negocio, sino también en restaurar la justicia por lo que había hecho a mi familia. Con el paso de los años, regresé a mi ciudad natal como abogado de la firma Edelweiss. Esto también era parte de mi plan, que había estado construyendo durante todos esos años, revisándolo y considerando diferentes versiones. Tenía que estar en Edelweiss. Fue allí donde vi mi ventana de oportunidades. Albert estaba jugando un juego deshonesto, su negocio tenía trampas ocultas. Por lo tanto, había clientes agraviados que buscaban ayuda en Edelweiss.
Las quejas de los clientes sobre las prácticas turbias llevadas a cabo por la empresa de Albert se convirtieron en la chispa que encendió mi plan de venganza. El primer paso fue recopilar información. Comencé con un análisis minucioso de las quejas que llegaban a nombre de la firma de Albert. Cada queja era un hilo que conducía a maquinaciones ocultas bajo la superficie. Trabajaba por las noches y los fines de semana, desglosando ante mí esquemas de flujo financiero, analizando documentos que revelaban informes falsificados y acuerdos ilegales. Gracias a la reputación que había ganado durante mi tiempo en Edelweiss, los clientes comenzaron a confiar en mí, compartiendo sus sospechas y experiencias con Albert. Los escuchaba atentamente, anotando cada detalle. Con el tiempo, quedó claro que Albert engañaba sistemáticamente a sus socios, evadiendo pagos y usando su confianza. Sabía que un golpe directo a su negocio requeriría tiempo y paciencia. Cada prueba recolectada debía ser irrefutable para evitar cualquier contramedida por parte del astuto Albert. Por eso, revisé todo cuidadosamente, consultando a colegas y especialistas en el campo. Después de eso, comencé a persuadir gradualmente a los clientes engañados para que presentaran demandas legales. Era un tipo de jugada estratégica. Una vez que un cliente se atrevía a dar ese paso, otros empezaban a unirse. Los casos avanzaban como olas que se intensificaban unas a otras, y con cada nuevo caso, la presión sobre Albert aumentaba. Pero esto era solo el comienzo. Mi plan también incluía cortar sus recursos. Comencé a colaborar con periodistas que escribían artículos sobre corrupción y fraude en los negocios. La verdad, me mantenía en las sombras, actuando de forma discreta, pero entendía que este enfoque podía destruir su reputación y alejar a potenciales clientes. Sin embargo, el verdadero golpe llegó con algo diferente. Se reveló la ilegalidad de la adquisición de la tierra en la que se erguía su lujosa casa. Era una tierra que no tenía derecho a poseer, lo cual probé gracias a los documentos encontrados y a los testimonios. La destrucción de este símbolo de su poder se convirtió en uno de los mejores momentos de mi venganza. La pérdida de la casa. Nosotros dejábamos nuestra casa deteriorada con un par de cajas de cosas viejas, mientras él tenía que ceder su costosa mansión. Anhelaba que mi madre estuviera presente ese día, cuando restableciera la justicia. Fue una victoria que me liberó del pasado. La rabia que había vivido en mí todos esos años comenzaba a desvanecerse de mi alma. Solo quedaba el dolor de una pérdida que nunca podría recuperar. El día que la sesión judicial concluyó con la apertura de un proceso penal contra Albert y su hijo Juan, los esperaba a la salida. Sus rostros estaban agotados, sus ojos irradiaban desesperanza, como si todos sus recursos se hubieran agotado y su antigua grandeza hubiera desaparecido sin dejar rastro. Discutían entre sí, mi tío le gritaba a su hijo que no valía nada. Albert acusaba a Juan de negligencia y torpeza en la gestión de los negocios. Yo miraba esto con calma y placer. Cuando Albert, empapado de sudor, se limpió la cara con un pañuelo y se sentó en los escalones del tribunal, me acerqué a ellos. Estaba abrumado por las emociones y sentía cómo temblaban mis manos, pero no por miedo, sino por adrenalina. Cuando bloqueé el sol para ellos, me miraron atentamente. Los antiguos familiares no podían reconocerme. Entonces, simplemente saqué la mano del bolsillo y les lancé unas monedas bajo los pies. No sé quién fue mi padre, pero parece que ustedes están destinados a la misma suerte, les dije, dejándolos con la misma desesperación y impotencia que una vez experimenté. Cuando los dejé, solo podía oír a Albert intentando levantarse. Jadeaba y trataba de gritarme algo, pero simplemente me fui. Y un tiempo después de mi venganza, supe por Diego qué les había pasado. Juan, acostumbrado a la vida acomodada, de repente se encontró en un abismo de realidad donde su padre ya no era un héroe, sino un simple criminal. Todo lo que había presumido, estatus, dinero, oportunidades, había desaparecido. Albert, incapaz de aceptar su caída, se convirtió en una sombra de sí mismo. Con el tiempo, terminó tras las rejas. Juan, incapaz de afrontar el hecho de que ahora era responsable de su propia vida, comenzó a beber en exceso. Incluso sus antiguos amigos empezaron a evitarlo, dejándolo solo con sus problemas. En cuanto a mi hermano Diego, finalmente encontró la paz interior. Después de años de duro trabajo y sacrificio por mi futuro,
encontró un trabajo más sencillo y comenzó a interesarse por la reparación de automóviles. Qué ironía, mis esfuerzos por abrirle las puertas que alguna vez se cerraron a causa de las circunstancias provocadas por Albert. Diego se inscribió en cursos nocturnos y estudió especialidades laborales que siempre le habían interesado. Su ejemplo se convirtió en un símbolo de renovación y fuerza para mí, la capacidad de seguir adelante, dejando el dolor y la decepción atrás. En 5 años, le ayudé a abrir su propio taller de reparación de autos. Con este último acto de justicia, el pasado dejó de mantenerme cautivo. La sensación de alivio y esperanza por un nuevo comienzo me llenó. Ahora podíamos construir nuestras vidas según nuestras propias reglas, sin miedo, sin odio, solo con una visión clara hacia el futuro. Era el comienzo donde yo decidía cómo vivir adelante, sin necesidad de venganza.